Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Hola, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Hoy me vine así, vestido informalmente, porque me imaginé que Gilberto Ríos iba a venir también, vestido casual, y que Lenín Portillo y Sergio Rivera iban a venir también. Ah, no, pero este hombre... Hola, su blazer, Se puso su blazer, así es. Pero bien. Entonces me vine así. Y además es viernes. Sí, el cuerpo lo sabe. En que uno viene más relajado, por alguna razón, porque ya estamos a las puertas del fin de semana. Va a ser un programa muy interesante, porque yo voy a dar mi punto de vista. Ya, comenzando el programa. A mí se me hace difícil, se los digo, aún y comprendiendo las necesidades de militantes, simpatizantes y activistas de Libertad y Refundación, pero se me hace difícil lo que he visto en casi todo el primer año de gobierno de la presidenta Castro, de parte de los llamados colectivos de Libertad y Refundación, de tomarse las instituciones públicas y de alterar la tranquilidad que un gobierno quiere para poder salir avante con la agenda, para poder ejecutar la agenda. Yo sé la conformación de este gobierno, sé que, por ejemplo, el ministro de Salud no es de Libre y que, producto de la alianza, él está en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pero bueno, cuando uno le consulta a Mateu, dice que la misma presidenta personalmente le llamó y le dijo: quiero que usted sea el ministro de Salud. O sea, es decisión de la presidenta, que pudo o no ubicar en ese cargo como titular de Salud al militante del Partido Salvador de Honduras, Mateu, el doctor José Manuel Mateu. Entonces, cualquier acción contra el ministro de Salud es contra la presidenta y el gobierno mismo de Libre. Y eso es lo que yo no entiendo, no acabo de comprender. Por ejemplo, venía escuchando HRN en este momento y habían muchos ciudadanos que no pueden ingresar al Alonso Suazo porque está tomado el Alonso Suazo y se supone que por los colectivos de Libre. Entonces, uno asocia, la lógica me dice a mí que ese ciudadano que no puede ser atendido, que está enfermo, que su salud está deteriorada y que quiere asistencia médica, se molesta contra la gente que tiene tomada la instalación sanitaria, claro, y de alguna u otra manera se molesta contra el gobierno, se molesta contra la presidenta. Y yo, con todo respeto les digo, me he hecho la pregunta: ¿no se dan cuenta que están atentando contra la misma gobernanza del gobierno? Me cuesta entender. Y ayer, cuando sucedió lo mismo en un hospital del Progreso, un hospital público del Progreso, aquí en Tegucigalpa, y esto se viene dando no solo en los centros de salud, en las instituciones sanitarias, sino que en varios sitios de la administración pública, dije yo, más que debatir sobre el problema de las tomas, intentaremos profundizar mañana en quienes hacen esas tomas y reflexionar sobre lo que les he dicho. Yo así lo pienso como ciudadano, más que como periodista. ¿No se dan cuenta que con estos comportamientos a quienes afectan es al mismo gobierno de la señora Castro, de la presidenta Xiomara Castro, Sarmiento de Celaya? Y entonces vamos a debatir este tema con altura, sin descalificarnos, sin prejuicio alguno, porque yo no tengo
ningún prejuicio. Es más, aquí miro caras conocidas desde hace mucho tiempo, pero sí explorar, entender, para ver si puedo justificar. Por eso emití opinión desde un comienzo. Si puedo comprender, entender este comportamiento de los colectivos del Libre. Esto más, dije yo, voy a googlear, voy a ver algún diccionario. Yo tengo uno siempre que asisto a él. ¿Qué significa colectivos? Porque así se le ha llamado a estos grupos desde el inicio del gobierno de la presidenta. Colectivos de Libre, conjunto de personas, colectivo pues, o colectiva, conjunto de personas que tienen problemas e intereses comunes. Colectivos de Libre, colectivos, conjunto de personas que tienen problemas e intereses comunes. Claro, hay intereses comunes, hay problemas en ellos, que es el empleo. Y dicen, este es el momento de conseguir empleo, porque está nuestro partido gobernando. Pero a mí lo que me choca es tener que alterar, no la tranquilidad, porque tranquilidad, y además la sociedad es dinámica, pero alterar el buen funcionamiento del gobierno de la presidenta Castro. Ese es el punto que yo quiero entender. Entonces, vamos a hacer un debate interesante, reflexivo, ecuánime, con la participación del público. Y por eso está invitado aquí Lenín Portillo, que es el subcoordinador general de bases de Territorios Unidos del Partido Libertad y Refundación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Renato. Un Sergio placer, Rivera, que para es el delegado nacional del Poder Popular. ¿Qué tal, Sergio? Bien, muchas Bienvenido gracias. Ya con Sergio. Años. Somos caras conocidas y desde hace muchísimos años. Sí. No pensé encontrar a Sergio Rivera hoy aquí, sinceramente. Y yo que siempre he creído, porque a mí me dicen que quien está detrás de los colectivos es Gilberto Ríos. No, pero es serio. ¿Ah? Pero es serio. A mí es lo que me han dicho siempre, que quien está detrás de los colectivos del Libre es Gilberto Ríos. Por algo es. Bueno, dije yo, voy a tomar al toro por los cuernos este viernes y realmente profundizar y consultar, partiendo de esa premisa que les digo, que yo creo que no pueden atentar contra el mismo gobierno. Vamos a presentar a un periodista de HRN, de Emisoras Unidas, Eduardo Guillén. Eduardo Guillén nos va a auxiliar esta mañana antes de que llegue Carlos Llanes sobre la toma del Alonso Suazo. Y yo te escuchaba a ti, Eduardo Guillén, te venía escuchando por HRN hace algunos minutos que decías que los colectivos del Libre son los que se tienen tomado el Alonso Suazo. Buenos días y gracias por esta conexión HRN frente a frente de Canal 5 Televicentro. Eduardo, buenos días. Buenos días, licenciado Álvarez, a todo su panel de invitados y a todos los televidentes de este foro que nos sintonizan a esta hora. Tal como usted lo ha manifestado desde horas tempranas, estamos apostados aquí en el Alonso Suazo, observando el malestar de los pacientes que se hacen presentes y que se encuentran con esta lamentable sorpresa de los portones y accesos a esta institución sanitaria cerrada. Se encuentra al interior pues colectivos o quienes se denominan colectivos del Partido Libertad y Refundación, mantienen cadenas, mantienen la bandera del Partido Libertad y Refundación y están obstruyendo el obstáculo o el ingreso, mejor dicho, a estas personas. Estamos hablando de ciudadanos hondureños con padecimientos y enfermedades sumamente graves. Pagaron grandes cantidades de dinero y se levantaron en horas de la madrugada con el fin de recibir la atención médica. Ya algunos de ellos han optado por retirarse de esta institución debido a que no van a recibir la asistencia médica, por tanto no hay pues objetivo de que se sigan manteniendo en estas instalaciones. Para el caso nos encontramos con un caso sumamente desgarrador. En lo particular me conmovió mucho, me recordó mucho a mi señor padre. Es una persona discapacitada, en silla de ruedas, se desplazó, para aquellas personas que nos escuchan, desde colonias sumamente remotas en Comayagüela. Estamos hablando de estas colonias que quedan arriba
de la colonia Arturo Quesada. Pagó aproximadamente, según el relato de don Víctor, aproximadamente 500 lempiras. Un señor en silla de ruedas que tuvo que desplazarse a las 3 de la mañana para poder llegar a las 5 y lastimosamente hoy no podrá desarrollarse sus exámenes, que era lo que venía a este centro hospitalario debido a esta toma que mantienen pues los quienes se autodenominan colectivos del Partido Libertad y Refundación. Esto lastimosamente es gravoso, es un atentado contra la salud y se está coartando ese derecho que tienen los ciudadanos. Hemos tratado de obtener reacciones también de las personas que se encuentran al interior y nos manifestaron que la razón por la que se mantiene esta toma es que están exigiendo a la doctora Sonia Amaya, actual jefe de la región metropolitana, que les cumpla la promesa de conceder aproximadamente 80 oportunidades laborales a lo interno de esta institución. Esto no se ha cumplido y por ello estas personas que actualmente se mantienen tomada esta institución sanitaria, pero reiteramos, es importante o abogamos, mejor dicho, si es así oportuno a las autoridades del Partido Libertad y Refundación que nos están escuchando a que frenen este tipo de situaciones. Reiteramos, son personas hondureños que hoy no están recibiendo su asistencia médica. Eso es gravoso, es lamentable. Muchas personas ponen en detrimento su estado de salud. Así que quienes pueden mediar en esta situación son las mismas autoridades de este partido, del Partido Libertad y Refundación. Hacemos un llamado a que traten de mediar en esta problemática. Esto no solo acontece en esta institución hospitalaria, hay otras en el país que también están pasando por la misma condición. Nosotros como medio, como HRN, hemos dado también cobertura a lo que está pasando en el Hospital del Progreso, donde también está aconteciendo una situación similar. Así que eso no puede seguir sucediendo. Pocas personas que se antepongan ante los derechos de la mayoría. Eso lastimosamente nos ha conmovido mucho el ver a personas, el caso de don Víctor. No, dejémoslo que no ha terminado. No recibieron asistencia médica hoy, licenciado Renato. Muchas gracias Eduardo Guillén desde el Alonso Suazo por esta conexión HRN frente a frente. Te agradezco los datos que nos has aportado. Pues como les decía, aquí está Gilberto Ríos, aquí a mi izquierda. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda, solo que esta vez no al extremo, Estamos más cerca de la derecha. Y Lenín Portillo y Sergio Rivera. Y Lucecita Madrid con la pregunta, con el título del programa, hoy a manera de pregunta. Así que vamos, Luz Madrid, buen día. Muy buen día, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes, bendecido viernes. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Y usted justifica o no los comportamientos de los colectivos de Libre? Comparta su opinión a través de redes sociales, @Frente a Frente HN, y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Le repito, el tema del día. ¿Y usted justifica o no los comportamientos de los colectivos de Libre? El tema del día fue presentado por Larach y Compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Entonces comencemos con este programa que yo ya días quería abordarlo así, de manera franca, sincera y respetuosa. Y digo que no comparto esos comportamientos porque no solo afean, sino que afectan al mismo gobierno. Yo no entiendo que el mismo partido comprometa al gobierno, porque esto es comprometer al gobierno. Pero bueno, ya tienen mi opinión, por lo menos yo soy sincero en eso.
O sea que el moderador del programa hoy tiene causa y partido. Vaya. Tiene causa y tiene posicionamiento pleno y total sobre este asunto. Comienzo con Gilberto Ríos. Gilberto, tú eres el que está detrás de esto. Primero aclarar, ¿verdad? Que no tengo ninguna responsabilidad en la dirección más que de un territorio. El municipio del Distrito Central tiene 28 territorios. Yo coordino uno, que es el segundo más fuerte electoralmente, el territorio 1. Erika Alexander Martínez Ávila, lleva el nombre de un mártir de la resistencia, compañero nuestro, periodista, por cierto, también, asesinado, cuyo asesinato también además continúa en la impunidad. Yo quiero traer así a la reflexión de esta mañana un pensamiento que surgió justamente del amigo diputado Bartolo Fuentes cuando él vivió la experiencia de los migrantes. Y recuerda que cuando estaba en medio de aquella enorme caravana que fue noticia mundial, de 7.000 personas, ¿verdad? 15.000 personas, se fue volviendo toda una bola de nieve, Bartolo hizo una reflexión que a mí me quedó como muy presente, ¿no? Y me dijo, mira, nosotros siempre hemos insistido en organizar al pueblo, pero cuando el pueblo está junto, ya de por sí estar junto, me dice, ya les da fuerza, me dice, y eso adquiere una identidad propia, una cierta autonomía, digamos, y por supuesto, pues al tener fuerza tiene poder, ¿no? Y por supuesto decide cosas por encima de cualquier estructura. Es como que, Renato, ahorita fuéramos en un vehículo y a una persona adelante se le pasara esto que se le quede el carro, y no sé si ha visto ese fenómeno, ¿verdad? Que empieza uno a empujar y el otro se suma y el otro se suma, y es una cosa de sumarse a la causa, ¿no? Que está enfrente, ¿no? Y digo esto así, pongo estos ejemplos porque es lo que ocurrió cuando nosotros vimos la respuesta del pueblo al organizarse contra el golpe de Estado, que fue una iniciativa popular, digamos, relativamente espontánea, sí dirigido por sectores populares en aquel momento, por exdirigentes del Partido Liberal, por sectores de la izquierda hondureña, etcétera, pero el pueblo se organizó. Yo recuerdo para el 2017, cuando yo escuché el llamado del presidente Zelaya a salir a protestar porque nos estaban robando las elecciones, yo salí con la creencia de que, pues, agarré mi bandera de libre y salí con la creencia de que iba a ir a dirigir un proceso popular. Cuando salí a la calle, los vecinos que nunca habían sido para mí militantes ya tenían un tronco tirado en medio de la calle, ya habían llantas por todas partes y había una movilización en la Kennedy como de miles de personas. Entonces, esto pasa también ahora que somos gobierno, estamos enfrentando, ¿verdad?, un Estado que está diseñado para privilegiar una clase, como se ha puesto de manifiesto, sobre todo con este tema de la ley tributaria. Es un sistema político-económico que concentra, ¿no?, la riqueza en un sector, en una élite, y que deja, ¿verdad?, desprotegidas a las grandes mayorías. Es un Estado que no le funciona al pueblo, el Estado como está concebido, el Estado oligárquico. Y luego, en este año y medio, ¿verdad?, este año 2 meses, 3 meses que tenemos como gobierno, se ha disminuido, digamos, del Estado oligárquico al Estado neoliberal, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo, pues ya no es este ya no es un Estado privatizador, aunque mantiene muchas concesiones y privatizaciones, ¿verdad?, que se están tratando de revertir, a tratar de volver esto un Estado de carácter social. Entonces, el pueblo lo siente. Entonces, el pueblo tiene ese sentimiento de que el Estado no está llegando hacia él. No es el tema de las chambas, no es el tema del trabajo directamente, que es una de las manifestaciones que tiene ahí. Es un Estado que ha dejado desprotegido a la mayoría de la población y que la población durante estos 12 años que tuvimos de narcodictadura aprendió a organizarse, principalmente a organizarse de manera política y en protestas. Entonces, claro, cualquier injusticia, sabiendo además que el partido nuestro está en el gobierno, tiene esta inmediata, digamos, reacción natural. Pues bueno, si yo quisiera meter presión al gobierno, solo tengo que levantar un teléfono, pues, y llamar a mi colectivo, ¿verdad? Y decir, miren, muchos colectivos lo hicieron, de hecho, metieron presión directamente. Hay un caso aquí famoso y hay que decir, y la autocrítica es necesaria, es importante para avanzar, ¿verdad? El caso del Sana, ¿verdad? Es un colectivo, yo lo conozco, de un territorio de Tegucigalpa. No voy a decir el nombre porque no quiero, pues, no es para hablar mal de los compañeros, al contrario. Es un colectivo que ganó todas las urnas, es un colectivo que tuvo una presencia de la resistencia y fueron a presionar a Casa de Gobierno
porque se les asignaron una institución. El resultado, muy mal resultado, ¿verdad? Que fue lo de la gerencia del SANA, ¿verdad? Una persona que no era la correcta, que empezó a administrar mal la institución. Al que destituyeron. Que fue destituido justamente, señalado por actos de nepotismo y todo. Ese venía de un colectivo que yo admiro mucho, un colectivo que ha sido firme del partido y cuya presión, como les digo, que a mí me pareció equivocado, ¿verdad? Por la presión que hicieron se les otorgó una institución, pero también porque tenían el mérito como colectivo por haber ganado todo el territorio, ¿no? Y por haber hecho un excelente trabajo político electoral. Entonces, esos criterios de selección tal vez no sean los mejores, pero, ¿verdad? Se cedió, ¿verdad? Porque era gente confiable y finalmente terminó en un error, digamos. En eso se cometió un error. Eso fue obviamente maxificado, ¿verdad? Señalado por todos los medios, incluso por nosotros mismos, ¿verdad? Yo recuerdo, vuelvo a citar a Bartolo, por cierto, fue uno de los que señaló públicamente esto que estaba pasando en el SANA y por lo que se procedió posteriormente al despido. No es el caso general de los colectivos del partido. Lo dije aquí hace exactamente un año, ¿verdad? Cuando ya comenzaban las protestas. Casi la mitad de las protestas del año pasado a nivel nacional fueron de colectivos del Partido Libertad y Refundación. Porque la gente está organizada y está apropiada de la organización popular y siente que su gobierno debe responderle más. Yo creo que, y lo dije hace un año, creo que hay un problema de gestión partidaria donde debe haber mucha más atención a la dirigencia de nuestro partido. Yo atiendo a la dirigencia, pues ahí pueden consultar en el Territorio 1 todo lo que puedo, porque obviamente tenemos una fuerte campaña mediática de los intereses corporativos en contra de la gestión del gobierno. La derecha está aplicada. Yo hoy vengo de rojo porque incluso la derecha quiere poner de moda las camisas blancas, que es el mensaje del golpe de Estado, ¿verdad? Y nosotros queremos poner o dar ¿cómo se llama? La idea de que estamos juntos, o representar pues lo que somos, que estamos juntos, que estamos unidos y que somos fuerza dentro de las ideas del socialismo democrático. Entonces, estamos en confrontación, ¿verdad? Y cada error que se comete y cada problema que surge en el país, ahora vamos a poner etiqueta culpa de Xiomara, ¿verdad? Todo lo que ocurre en el país ahora es culpa de Xiomara según la oposición. Y no hay un análisis profundo, ¿verdad?, de lo que realmente está pasando, que a mi criterio es que necesita todavía el Estado de Honduras reformas estructurales más radicales, más profundas, tan radicales como la ley tributaria, por ejemplo, que es lo que ha generado el gran escándalo de las últimas semanas, que es lo que generó que el PSH, por ejemplo, se quitara la máscara, ¿verdad?, y pasara de la centro derecha a la ultraderecha, ¿verdad?, sentarse con el Partido Nacional, a romper la alianza también y a dejarnos a nosotros con un legislativo, ¿verdad?, que no puede avanzar sobre la propuesta de reforma estructural del Estado. Entonces, ante esa situación se ha planteado, me imagino que lo vamos a tocar más adelante, el tema de la alianza con el Partido Liberal, atacada totalmente, ¿verdad? Por cierto, aquí usted tuvo, Renato, esta semana, a las personas más conservadoras del sector del Partido Liberal, ¿verdad?, que atacan la alianza. Yo me sentí muy ofendido también por unas declaraciones de Yanni Rosenthal, ¿verdad?, diciendo que como nosotros veníamos de la calle, dijo, ¿verdad?, entonces no sabíamos gobernar, ¿verdad?, siempre con un clasismo, ¿verdad?, totalmente descalificador del pueblo. Además que en la calle no solo andaba gente humilde y sencilla, también andaban profesionales y gente capaz y sobre gente muy honesta y muy patriota, ¿verdad? Y ese tipo de expresiones realmente nos ofendió. Pero sabemos que vienen del sector más conservador del Partido Liberal o de gente como Marlon Lara, ¿verdad?, que es ultraderechista, ¿verdad?, y que se opone a todo tipo de reformas o de cambios, y que han sido golpistas también. Hoy nos están criticando, nos dicen que es que ahora nos estamos sentando con los golpistas, y es que no queremos neutralizar el Congreso Nacional, para que es la gran intención de la oposición, para que no avancen los procesos de reforma estructural en nuestro país. Entonces ahora el foco, digamos, también está puesto sobre estos incidentes que se dan de los colectivos del Partido Libertad y Refundación. Yo realmente le agradezco este programa, Renato, porque creo que es incorrecto, comparto con usted que es incorrecto que haya toma de instituciones, comparto. No es un mensaje positivo, también afea, como dice usted, el gobierno de la presidenta Xiomara, pero más que una justificación, como lo dice la pregunta del programa, tiene explicaciones, ¿sí?
Y yo creo que es importante que abordemos desde diferentes perspectivas la explicación de por qué la gente está en esa situación de desesperación. Primero, bueno, lo que se ha dicho siempre, ¿verdad? Durante estos 15 meses, el tema de la situación en la que heredamos el Estado de Honduras, ¿verdad? No es tan simple como decir ya hay dinero, no es cierto. Si el presupuesto del Estado no se puede cubrir solamente con lo que se percibe de impuestos, a pesar de que hubo un aumento de la recaudación fiscal el año pasado, el 26.7%, que es realmente considerable, ¿verdad?, la gestión. Todavía tenemos que recurrir al endeudamiento para salir del gasto corriente, ¿verdad? Eso es un hecho público, pues eso no estoy revelando nada que sea secreto. Entonces, todos estos problemas, la base, pues lógicamente porque son bastante complejos y porque lo que quiere son soluciones de hoy, quiere trabajar, quiere tener oportunidades, la base no lo comprende, pues, y ahí es donde está fallando nuestro partido en orientar, pero también ahí es donde se está dejando influenciar un gran sector de Libre también por esa campaña mediática que tenemos en contra. Entonces, tenemos el gran desafío de llegar a la conciencia de nuestra militancia, hacer entender que esos no son los caminos en este momento, pero también tienen el derecho a la protesta, y eso es otra cosa que el gobierno de Xiomara respeta y que nosotros como Partido Libertad y Refundación, ¿verdad?, comprendemos. Pues lo que no estoy diciendo que no deba gestionarse el fin de ese tipo de protestas, ¿verdad? Debe gestionarse, es un deber darle respuesta, aunque no sea la respuesta que ellos necesitan, por lo menos la dirigencia del partido debe estar ahí para explicar qué es lo que está pasando. Si es un problema realmente de gestión gubernamental, que en algunos casos puede ser, o si es un problema realmente de la crisis general, no solo lo del Estado endeudado que tomamos, sino de la crisis económica mundial que estamos enfrentando en este mismo momento. Miren, Sergio Rivera, ¿recuerdan a Sergio Rivera ustedes? Sergio Rivera fue presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN. Sergio lo tengo aquí, al igual que a Lenín Portillo. Pero la percepción que generan es que estos colectivos quieren ordenarle a la presidenta Castro a qué gente ubicar en las diversas instituciones. Me alegra la autocrítica de Gilberto Ríos, que dice, hubo un colectivo que fue el que impuso el gerente del SANA y resultó un fracaso. Tenía méritos el colectivo, recuerdo. Solo quiero aclarar eso, ¿verdad? El colectivo tenía mérito y tiene mérito. Pero es lo que yo no entiendo, Gilberto. Sí. Es que puede haber méritos por el activismo, sí, por la organización, porque fueron personas claves en el triunfo político. Pero la administración pública dista mucho del compromiso partidario por hacer ganar a un partido. Yo asumo que a los cargos públicos, para poder eficientar los resultados de las instituciones, el partido debe buscar a los mejores hombres y mujeres coherentes con la institución, que su formación sea coherente con la institución para que la institución salga adelante. ¿Qué quiero yo como gobierno? Que el ministerio haga el trabajo correcto, tenga resultados correctos, porque al final eso, lo menos importante es si beneficia al gobierno, lo importante es que beneficia al Estado de Honduras, y uno de los elementos del Estado es la población. Ese es un puntito, Sergio, que me ayudaría que ustedes me explicaran, porque se han vuelto los colectivos como sustitutos de la presidenta al querer imponer los nombres en esas instituciones. Miren el caso de Vanprovi y Edwin Araque. A Edwin prácticamente la mitad del año no lo dejaron trabajar. Yo escuché a Edwin Araque cuando dijo, miren, dice, yo le pregunté a una persona, ¿y usted cuál es su profesión? Perito mercantil. Y quería, dice, un cargo ejecutivo para alguien que en un banco necesita tener más formación. Sergio, por favor. Bueno, buenos días y gracias nuevamente. Primero hay que entender el fenómeno de dónde viene este proceso de organización y de protestas, porque hay un rezago también histórico sobre algunas demandas que la población tiene, Renato. Sí, evidente. Vamos a ver, hay una deuda en el campo laboral con el pueblo hondureño de hace décadas. Y muchas personas, y sobre todo compañeros de los colectivos, interpretaron que al ganar libre inmediatamente se iba a solucionar
tanto el problema del empleo como otros problemas que tienen las comunidades. Y es interesante ver cómo inmediatamente la presidenta tomó posesión y en la primera semana, Renato, habían protestas enfrente de Casa Presidencial, de colectivos, venían comisiones de diversos lugares del país, siempre, en la mayoría de los casos por demanda laboral. Entendemos bien que el Estado no es generadora totalmente de empleos y mucha de la gente interpretaba estar en el gobierno y solucionar el problema a toda la comunidad. Eso es imposible. La mora laboral que existe no se va a resolver, yo creo que ni en 4 años, porque tiene que haber políticas compensatorias que permitan que la gente trabaje también en otras cosas, en las comunidades. Pero si hay algo que yo rescato de los colectivos es el nivel de organización. Sí. O sea, en el país creo que nadie había logrado organizar a las comunidades en diferentes expresiones orgánicas como lo son los colectivos. Yo debo aclarar que los colectivos están compuestos por todo tipo de ciudadanos. Yo soy del territorio 4, Luis Alonso Morel, Villa Vieja. Exacto. En ese colectivo ahí hay artistas, profesionales, amas de casa, o sea, y si usted nota, los generadores de protesta, sobre todo en la capital, casi siempre son los mismos. A veces cuando querían nombrar a un ministro, había un colectivo famoso de un sector norte de la capital, que es el que se toma casi siempre la Secretaría de Salud, porque ellos tienen una mentalidad de que la presidenta tenga un ministro que es afín a ese colectivo. Claro, hay algo que debe estar claro, y esto es normal, en los gobiernos, cualquiera que esté en el ejercicio del gobierno, lo que necesita es diálogo, Renato. A ningún gobierno le conviene el enfrentamiento con la población. Eso sería un suicidio político que desde el gobierno se genere el enfrentamiento. Si bien es cierto, el diálogo permitiría de que no solo los colectivos, sino que también diversos sectores sociales empiecen a resolver los problemas comunitarios. De una u otra forma, el mensaje que se está dando alrededor de algunas protestas que se vienen dando reiteradamente, sobre todo en algunas secretarías, como es en el caso de la salud, el mensaje claro que está dando estos sectores es que lo que se requiere es diálogo, es entendimiento. Así es. Un primer principio para llegar a esos procesos de diálogo es no reprimir. Hay una buena señal del gobierno en eso, pero también impide la gobernabilidad del hecho de tener ese constante proceso de interrupción de las labores de diversas secretarías, sobre todo del sector salud. Entonces, el mensaje aquí es que hay que empezar a ver cómo se dialoga. Cómo se dialoga no solo con los colectivos, no solo con los sectores populares, que también necesitan diálogo. Se debe dialogar también con la empresa privada, se debe dialogar con todo la hondureñidad a modo de conformar el desarrollo de una propuesta que se presentó al gobierno como plan de gobierno que desarrollaría Xiomara Castro, el plan bicentenario, que tiene diversas aristas en cada uno de los rubros, pero sin diálogo y sin la participación general no se puede llevar a cabo. Obviamente hay colectivos que sí son reiterados, repito, ellos mismos han estado yendo a salud, han estado... Ahora también otro fenómeno, Renato, y es que algunas comunidades aprendieron de cómo es que se defienden los derechos en estos procesos de lucha que hemos tenido. Yo he visto patronatos que porque no les llega el agua, he visto comunidades que porque tienen un problema regional o comunitario, lo primero que hacen es llamar la atención, sacan las llantas y se toman la carretera, la arteria principal. Incluso las carreteras de alto flujo, ¿verdad? Como la CA5, la CA4, etc. Pero esto es porque ellos vieron de que en determinado momento, o históricamente en el país, muchos de los problemas se han resuelto de esta forma. Así es. Y claro, ahora viene el proceso de cómo canalizar esos niveles de organización que tiene la población, porque yo le digo, hay colectivos que están organizados, están desarrollando y no están organizados para tomarse nada. Yo he estado viajando por todo el territorio nacional y hay colectivos que están ejerciendo voluntariado también para su comunidad. Fíjate bien, porque estoy poniendo suma atención a lo que estás diciendo, Sergio. Y tú valoras ese nivel de organización popular, dices, y la reacción cuando no
se les está satisfaciendo sus necesidades. Tú hablas de un patronato que reivindica o necesita con urgencia determinado proyecto, no se le construye, no se le instala ese proyecto y salta, por ejemplo, a tomarse los 4 carriles de la CA5, Sí. que ustedes saben lo que significa esa vía para el país. Correcto. La CA5, mira. Pero mira el fenómeno, mira el fenómeno. ¿Hasta qué momento será razonable la presidenta Castro? O tolerante, digo yo. Porque si ustedes ven una de las últimas reuniones de la cúpula de seguridad con la presidenta Castro, ¿qué se determinó? Que los que se tomen las vías públicas y Sí. rechacen el diálogo con la autoridad que les dice no pueden tomarse esta vía pública, para comenzar no tienen permiso de esto, los van a llevar al Ministerio Público. Y mira que la presidenta Castro fue la que instruyó a la policía a que fuera permisiva y tolerante, que nada de represión. Pero se ha hecho tan normal las tomas en Honduras, afectando la economía, que yo vi esa comparecencia después que terminaron de dialogar con la presidenta o con Mel, que la policía dijo, hemos tomado la decisión que ahora quienes se tomen las vías públicas así, los vamos a denunciar ante el Ministerio Público. Pero es que hay una ley vigente. Mira, ¿sabes qué pensé? Que hasta la misma gobernante se le está terminando la tolerancia con ese tipo de acciones. No es correcto, pero es que, bueno, hay una ley vigente y además en determinados momentos se ha observado que las mismas personas que desarrollan, en el caso de Tegucigalpa, la misma toma aparecen en un lugar, a la semana aparecen en otro lugar, hablando en nombre de todos los colectivos. Yo quiero rescatar la figura de los colectivos porque no quisiera yo tampoco que se criminalizara Así es. esta estructura orgánica que ha creado el Partido Libre. Porque, Renato, yo conozco colectivos que tienen otro tipo de actividades. La gran mayoría, sí. Incluso de apoyo al gobierno. Hay que entender que una toma al mismo gobierno no es de apoyo al gobierno. O sea, a ningún gobierno le conviene que su propia gente salga a tomarse y a protestar contra el mismo. Aquí ha faltado diálogo, hay que reconocerlo. Y hay que propiciarlo. Porque también hay que buscarle una salida al problema de las tomas y a los problemas nacionales. Y es un problema de todos. Que inmiscuye a los colectivos y a la gente no organizada en los colectivos. Porque la construcción de un país es participación de todos. Y en este momento hay que reflexionar también de que los colectivos no solo le dieron la victoria al Partido Libre, son generadores de propuestas. Incluso un gobierno que no tiene a sus espaldas veedores, por decirlo, por llamarles así, que no tiene a sus espaldas gente que presione para que hagan las cosas bien, probablemente se equivoque. Eso es positivo. Lo que hay que hacer es ver la forma de cómo se escuchan estas demandas, de cómo se llega a un entendimiento con las personas que tienen diversos reclamos y cómo también el gobierno desarrolla sus políticas públicas para ir minimizando todo este tipo de protestas. Ok, gracias, Sergio. Lenín, voy contigo, pero antes permíteme ir a una pausa, porque quiero que tú me comentes este video que ya vamos a ver en directo, porque ya llegó Carlos Llanes. Por favor, Josep, el Alonso Suazo. Mira el Alonso Suazo. Está tomado por los colectivos de Libre. No sé qué colectivo es. Está tomado. Ya eso es el interior. Me gustaría tomas exteriores. Los pacientes no pueden entrar. Ahí está la gente molesta, protestando. ¿Y cuál es la presión del colectivo que se tomó el Alonso Suazo? Trabajo. 86 plazas, escuché al periodista de HRN, que no se les ha otorgado 86 plazas. ¿Tú crees que la gente que hoy no está siendo atendida en el Alonso Suazo, enferma, muriéndose algunos, entienden estos comportamientos? ¿Qué repercusión tiene para la imagen del gobierno esto? Me gustaría que lo comentaras, pero después de la pausa. Perfecto, por favor. Okay. Perfecto, Renato. Carlos Llanes, llegaste al Alonso Suazo. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Renato. Efectivamente, el lugar donde me encuentro es la sala de espera, es decir, el área principal del Centro de Salud Alonso Suazo, donde pues comúnmente aquí hay capitalinos que vienen en busca de atención médica. Sin embargo, en esta ocasión los que están son, bueno, un colectivo de libre. Las razones pues ya las sabemos, en exigencia a puestos laborales. Vamos a abordarlos de inmediato para que nos manifiesten pues las razones, bueno, las principales ya las sabemos, pero ¿por qué han llegado a este extremo? ¿Qué es lo que, quiénes no los atienden y la exigencia específica? Me encuentro con uno de los líderes de este grupo. ¿Su nombre, amigo? Edras Izaguirre. Mire, el problema toral aquí es que se incumplió el acuerdo que habíamos quedado con la directora Sonia Maya. Ella incumplió un acuerdo que aquí sale firmando ella, sale firmando el acuerdo y aquí está el acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice que se va a destituir a los jefes de las diferentes unidades por incompetentes. Segundo, que se le brindaría de las 280 plazas que tiene la región metropolitana para contratar personas, se iban a nombrar 80 inmediatamente y no se cumplió. También que se iba a ayudar a darle suministro a los diferentes centros de salud. ¿Cómo es posible que un centro de salud no tenga reactivo? ¿Cómo es posible que un centro de salud necesita materiales y cuando vienen acá ninguno puede solucionar? Pero bien agarran el presupuesto para andar en esos carros de arriba para abajo, para darles vacaciones, para brindarles todo el dinero que ellos necesitan. Y nunca hay ni para papel carbón ni para lápiz tinta. Entonces, cuando nos sentamos con la directora Maya, se comprometió el administrador de la región, el de recursos humanos y ella. El de recursos humanos firmó el acuerdo, el administrador firmó el acuerdo y solo ella se negó a firmar después. Cuando ella se comprometió que si no cumplía el acuerdo, ella se iba a quitar del cargo y iba a poner a otra persona competente. De los altos funcionarios del Estado, el malestar de ustedes, ¿hacia quién lo manifiestan? No, claro, mire, lastimosamente se está trabajando con la misma gente que se trabajó con años pasados. Tenemos los mismos resultados, hombre. Aquí hay que cambiar a esta gente porque no está dando el ancho. ¿Se refiere a quiénes? ¿Del actual gobierno? No, mire. ¿Del gobierno oficialista, partido oficialista? Miren, aquí todos estamos con doña Xiomara. El apoyo de nuestra presidenta es claro. Ahora que estamos en contra de las personas que todavía tienen a estas personas aquí. ¿Y quién es el ministro de Salud? Matthew. O sea, aquí no estamos hablando de la presidenta, estamos hablando con el ministro de Salud, que tiene ese montón de cachurecos teniendo los mismos resultados. Entonces, ¿tenemos gente competente para cubrir esos cargos? Sí tenemos gente competente. Lo que exigimos es lo justo. La directora se comprometió en un acuerdo y no lo ha cumplido. Y ella dijo que si no cumplía ese acuerdo, iba a renunciar a su cargo como directora de la región metropolitana. A ver, lo que sí es cierto, amigo, es que, bueno, parte de la población resiente de por qué esta institución han realizado estas acciones, sino otra que no afectará tanto como lo es la salud del pueblo. Hermano, mire, aquí viene gente a buscar salud y lo primero que encuentra es que no hay medicamentos. Después, una mala atención del personal. O sea, ¿de qué salud estamos hablando? Es cierto, paralizamos por un momento la salud a los ciudadanos, pero es para brindarles una mejor atención. Lastimosamente que tergiversan las cosas. Pero aquí vienen muchos ciudadanos a buscar medicamentos y nunca encuentran. Vienen a buscar atención y más bien lo que encuentran son gritos, que no le hayan el expediente, que nunca ha estado aquí. Óigame, es un relajo. El sistema de salud está colapsado, no sirve para nada. Y si ella no se presenta hoy viernes, vamos a empezar a tomar los centros de salud de Francisco Morazán. Este solo es el punto de inicio, pero después Cis Cruzitas, 3 de Mayo, la San Francisco, Vía D, la LD se van a tomar. Y culpamos y responsabilizamos a la directora Sonia Amaya por estos casos. ¿Y el ministro de Salud me pasa la solución por él también? Claro, mire, él es el ministro. Yo responsabilizo a Sonia Amaya por tomarnos el Alonso y la región metropolitana, por no cumplir el acuerdo. Pero a quien le va a caer el voltaje de los otros centros de salud va a ser al ministro, porque no ha dado la cara. No es posible que ellos estén manejando el presupuesto de la región. Mire, la región tiene un presupuesto, pero la CESAL quiere manejar el presupuesto de la región. ¿Por qué? Porque ellos tienen anexos políticos con los nacionalistas y saben que el año que viene quieren invertir todas esas plazas para convencer a la gente y que les trabaje. Óiganme, aquí no se trata de trabajar en política, aquí se trata de responderle a la gente que ya luchó, hombre, por el amor de Dios. A ver, entonces están emplazando de que si no hay solución pronta, ¿cuánto tiempo ya se estarían tomando los demás centros de salud? No, hoy
hasta hoy se culmina el plazo que le hemos dado a la directora, que venga a dar la cara, hombre, que no sea sinvergüenza, que se ande escondiendo, que cumpla el acuerdo que aquí tenemos nosotros grabado. Entonces, si ella no viene hoy y si no tenemos una respuesta, lo que es el Alonso y la región metropolitana y los diferentes centros de salud van a estar cerrados. ¿A partir de mañana podría ser? No, a partir de mañana lo vamos a hacer después del feriado, porque aquí en este país solo es un feriado, un montón de pendejadas, tantos feriados que dan. Entonces, nos culpan a nosotros de que obstaculizamos el proceso de darle al ciudadano la salud cuando ellos ponen un montón de feriados. ¿Y en esos feriados qué? Feriados morazánicos, que feriados no sé qué, el Día Internacional del Beso, que Día Internacional... No, no jodan, hombre. Ellos mismos dañan a la población, pónganos a trabajar, hombre. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Está clara la posición de este colectivo de Libre. Han emplazado a las autoridades hasta hoy. Si no le solucionan, pues se van a tomar el resto de los centros de salud de la capital. Después de este contacto, vamos con la sección de redes sociales de Frente a Frente. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir sus mensajes a través de redes sociales Frente a Frente HN. Jennifer Murillo comparte: los colectivos de Libre merecen una oportunidad. Ellos lucharon por años y causas justas y ahora hay muchos paracas en las instituciones. Hilda Batista comparte: anduve en todas las manifestaciones, jamás he reclamado una plaza. El enojo de los colectivos es que la mayoría de los que trabajan en el Estado son nuevos. Nunca los vimos en las calles, se aprovecharon muchos de la base, hubo engaño. En Altavoz comparte: no se puede justificar la violencia bajo ninguna excusa. Falta liderazgo positivo en la cúpula de Libre para detener esta violencia. ¿Será que ellos mismos la incitan? De otra forma, ya hubiesen pedido a su gente que no se comporten de esta manera y buscar salida a sus demandas. Marco Matamoros: los miembros de los colectivos necesitan trabajo de acuerdo, como todos los hondureños, pero se suman a la ingobernabilidad en el país. Da la impresión que es estrategia política de crear crisis. ¿Quién da el financiamiento? Las tomas, combatirlas con el diálogo. Ezequiel David comparte: nada justifica el caos y el desorden, ni mucho menos actos violentos. Necesitamos vivir en paz y seguridad jurídica en todo ámbito, ya que si no se tiene esto, aleja la inversión y los buenos funcionamientos dentro y fuera del gobierno. Nisflo comparte: ya es hora que los metan presos. No es posible que este país se mantenga en caos. Ya llevan más de un año en el poder y no han hecho nada. Ya dejen la cantaleta de lo pasado. No los elegimos para que se estén quejando, sino para ordenar y mantener el orden en el país. José Bermúdez: full apoyo, que luchen por una oportunidad. Los nacionalistas dejaron un montón de paracas y personas y el plan fue dejar las instituciones sin plata para que no se pudieran despedir a ese montón de cachurecos y paracas. Continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, Lenín Portillo se va a encargar de explicarnos este problema, por ejemplo, del Alonso Suazo. Y después, si quieren, el propósito es dinamizar. Ustedes pueden interrumpirse y aportar ideas o disentirse en algún momento no están de acuerdo entre ustedes mismos. Pero mira la situación. La gente ahí en los alrededores esperando ser atendida y los colectivos diciendo no. Esto lo tenemos paralizado y otros centros de salud más si no nos atienden nuestras demandas. ¿Cómo explicarle esto a la ciudadanía? Bueno, muchísimas gracias al pueblo hondureño. Para mí es un placer estar aquí con enormes figuras como Sergio, como el compañero Grillo, contigo, Renato, un tremendo orador, uno de los mejores periodistas, sin minorizar a los demás compañeros periodistas. Es un honor para mí estar contigo por primera vez. Te he escuchado desde que era muy joven. Sin embargo, ya son 45 años los que tengo, no estoy tan joven. Pero realmente nosotros somos un partido que no podemos olvidar que venimos de las calles, que crecimos en las calles, que salimos cuando fue el golpe de Estado a apoyar a nuestro presidente Manuel Zelaya Rosales, que salimos también por convicción ante ese fatídico golpe de Estado que nos retrocedió por muchos años y que realmente al día de hoy
nos ha costado recuperarnos. Nosotros estamos en todo nuestro pleno derecho, que nos faculta a la manifestación, a la pronunciación, pero pacífica. Sin embargo, no podemos tampoco negarle la salud y la educación a un país que tanto lo necesita. Son dos factores muy importantes porque cuando también hablamos de política, hablamos de salud y hablamos de educación, hablamos también de trabajo. Sin embargo, tenemos que ser muy progresistas, tenemos que ir dejando ese pasado, pero tampoco olvidarlo. Yo invito a estos compañeros a que seamos más de diálogo, porque realmente a quien afectamos es al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Realmente ya vemos nosotros que hasta la oposición ya está copiando. La oposición es la que sale ahora a las calles y que se toman los bulevares, los grupos fácticos, el grupo élite. Como tú dices, están aprendiendo. Nosotros tenemos que ir evolucionando en tal sentido de que sí bien es cierto, nos sentimos un poco tristes, decepcionados, pero sí estamos bien organizados, como lo dijo Sergio. Estamos más que listos y preparados para apoyar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Quiero marcar y quiero diferenciar algo. Nosotros somos un grupo, ¿verdad?, que lo hicimos con el propósito de apoyar a los compañeros para que tengan una oportunidad de trabajo dentro de las instituciones del Estado y para apoyar a aquellos compañeros que se les violenta sus derechos. En tal sentido, que voy a ser muy claro y contundente. No sé qué es lo que va a pasar mañana o pasado, o no sé, pero tengo que ser muy sincero. Hay fracciones de grupos de colectivos. Sí. Y esos grupos y esas fracciones son unas fracciones, compañeros, de grupos violentos. Nosotros tenemos una organización que aglutina 250 colectivos, juntas de agua y patronatos, donde quiero que decirles a ustedes que nosotros también estamos viendo, hacemos trabajos sociales. No solamente hay que quitarle a la sociedad esa estigmatización que tienen en contra de la gente libre, que somos mareros, que somos personas violentas, ¿verdad? Como dijo el compañero Sergio, en el partido hay de toda clase, También hay compañeros muy profesionales, hay compañeros desde un albañil hasta un máster. Sí, un doctor. Tenemos gente muy capacitada dentro de Libertad y Refundación. Por tanto, yo incito a esos compañeros que están dentro de la Metropolitana de Salud. Yo creo que no es el lugar más apto donde deben de estar, compañeros. Ustedes deben de estar buscando un diálogo con el señor ministro que dirige la CESAL, como el señor Mateus. Yo se lo he dicho al doctor Mateus, puede llenar su institución de PCH porque usted en la alianza con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la presidenta Xiomara Castro lo ha respetado. Le dieron a usted que usted fuera la persona que manejara esta institución. Sin embargo, hay un descontento porque la mayor parte de estos compañeros que están dentro de esta, y lo voy a decir de esta manera, de esta institución, aún son del Partido Nacional. Y los que llegan son del Partido Nacional. Yo me pregunto, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿No habrá un filtro completo? Si ya nos metieron gol, que no nos sigan metiendo gol. Mira lo contrario, Renato, hay instituciones del Estado crecientes, nuevas, que cómo es posible que del 100% solo el 30% son de libre, que tienen su censo de libre y el 70% son del partido. Pero es que mira, fíjate que ese Ministerio de Salud es atípico. ¿Sabes por qué? Porque cuando la pandemia, tú sabes el rol que jugaron aquí los trabajadores de la salud. Es decir, todos teníamos un afecto para con las enfermeras, para con los médicos, para con toda aquella gente que se metió a trabajar y a arriesgar sus vidas. Sí. Cuando la pandemia, cuando la COVID mató a un montón de gente. ¿Qué sucedió? Fue tal el afecto y el apoyo que nos concitó toda esa gente que cuando salieron a las calles presionando que se les considera una plaza, todos apoyamos que se les considera la plaza. Y era obvio que casi todos eran nacionalistas. Ahora resulta más difícil depurar esa secretaría.
Pero tú has dicho algo que me preocupa. Yo sé que hay gente muy sensata en los colectivos y que en algún momento, cuando miren que hay colectivos que se radicalizan y que en vez de ayudar, perjudican el buen desenvolvimiento del gobierno, que van a salir ustedes en contra de los propios colectivos para que no altere la normalidad que debe tener un gobierno que necesita darle frutos y soluciones a la gente. Mira los riesgos que todo esto implica si no toman decisiones a tiempo en estos colectivos. Yo se lo he dicho al ministro y al ministro Mateos. Es importante hacer una auditoría forense dentro de la Secretaría de Salud, hacer los cambios que se tengan que hacer. Se lo he dicho y estamos nosotros con toda la disposición de apoyarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Y quiero ser muy claro y contundente. Aquí hay una fracción y lo voy a decir. La fracción del compañero Jorge Calix. Si tú ves esos compañeros que están ahí, porque los conozco a todos que están ahí, esos compañeros pertenecen al grupo del compañero de Jorge Calix, que lastimosamente, compañero Jorge Calix, pues yo te invito a que los pongan al orden. Son los mismos compañeros que andan haciendo actos de violencia dentro de la institución del Estado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros como base de Territorios Unidos, cuando vamos a una institución, no es porque a mí se me antoja el día de hoy ir a tomarme la Secretaría de Educación, no es porque se me antoje a tomarme la SIC, no es por eso, o sea, es porque del 100%, y disculpa que yo maneje del 100% que de los empleados públicos que hay dentro de las instituciones del Estado, el 95% son del Partido Nacional. Y la gente solo sabe decir que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero si son los mismos, los mismos del gobierno anterior, que no los hemos podido sacar. Sin embargo, sabemos que no todos se van a ir, porque hay gente buena también, hay gente buena que se va a quedar, pero no es posible que haya instituciones, y te la voy a decir, Secretaría de Desarrollo Económico, ni tan siquiera a uno han cambiado dentro de esa Secretaría de Económico, más bien los han rectificado. PCH, compañero Pedro Barquero, ¿qué te pasa? Entonces, esto es preocupante porque les hemos dado también la salud, se la hemos entregado y la hemos entregado por un pacto, por una alianza. Una alianza, yo voy a ser muy claro y contundente y le voy a mandar un mensaje también al ingeniero Salvador Narrala. Una alianza que la hicimos nada más para estar seguros nosotros de ese gane, de que no nos volvieran a hacer un fraude más. No es que nosotros, y no sé con quién voy a discrepar aquí, pero no es que nosotros ganamos porque Salvador Narrala, por los votos de Salvador Narrala. Eso es totalmente mentira y falso. Es falso, sí. Falso, totalmente. Entonces, sin embargo, yo le he dicho, Pedro Barquero, llena de PCH si querés, la Secretaría de Desarrollo Económico. Doctor Mateo, llene si quiere ahí de PCH también. Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La presidenta les está dando la oportunidad a estos ministros para que se desenvuelvan. Allá ellos, tú lo dijiste, el compañero del Sanada, lo que pasó. La presidenta tal vez le pudo, los compañeros lo pusieron a él, pero tal vez le vieron alguna cualidad al compañero. Ay, el compañero sí cometió errores porque nadie es perfecto, pero sin embargo, ahí están los errores. Es que hay muchas contradicciones en esto. Y esa alianza ha fracasado sencillamente porque no fue una alianza programática. Tú lo has dicho, fue una alianza, dices tú, para garantizar el triunfo del Libre. Pero también debes pensar que si le dan a Mateu la Secretaría de Salud, si le dan a Barquero la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo el criterio de una alianza, ellos van a buscar gente de confianza, y la gente de confianza se supone que está en los partidos a los que ellos pertenecen. Es que bueno, es compleja la situación de ustedes. Sí. Es compleja la situación de ustedes, pero no pierdan de vista algo, Grillo. Mira, va a llegar un momento en que si tú como militante, simpatizante, activista, dirigente de Libre, ves que han perdido el control sobre algunos colectivos, que los han perdido y que están afectando el desenvolvimiento del gobierno, los mismos colectivos van a salir contra los colectivos. Sí, difícil que se llegue, digamos, a ese nivel de división, ¿verdad? Yo creo que hay mucha desinformación en torno a lo que está pasando, por ejemplo, en CESAL, ¿verdad? Ahorita recibía información de que hay más de 9,000 contrataciones que se han hecho en 15 meses, ¿verdad? La verdad es que sí se emplea una gran cantidad de personas. A mí me preocupa... ¿De Libre? Sí, de Libre en una gran parte, pues, ¿verdad? Pero, miren, nosotros hay que comprender una cosa que también es compleja, y estos son los problemas de la democracia formal, ¿verdad?
y de las alianzas también, ¿no? Nosotros somos un partido que ganó las elecciones junto al PSH, junto al PINU, junto a la Honduras Humana, junto a sectores del movimiento social, y todos, digamos, sienten que merecen una cuota o merecen una cuota, ¿verdad? De la gobernabilidad. Aún dentro del Partido Libertad y Refundación somos 9 corrientes. O sea, todavía eso también genera que algunos sectores, y ya se mencionaban aquí algunos, ¿verdad?, sientan que tienen el derecho, digamos, particular de tener a sus activistas determinados dentro de una institución. No es correcta la forma de hacerlo, no es correcta la forma de hacer esa presión. Creo que la responsabilidad sí estriba dentro del Partido Libertad y Refundación, pero yo quiero aquí salvar sobre todo al coordinador general, ¿verdad? Y que conste que yo lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a reiterar, yo nunca he sido ni soy melista, ¿verdad?, pero soy un gran admirador del presidente Zelaya y lo considero además un gran amigo. Y yo recuerdo pues las primeras semanas del gobierno el año pasado, que llegaron por ejemplo los maestros Proeco, muchos nacionalistas, el presidente les abrió la puerta, después llegaron los alcaldes, les abrieron las puertas. O sea, Casa de Gobierno ha sido una institución de diálogo, permanentemente. Ahí esos salones han servido para que todos los sectores sean recibidos, principalmente, por cierto, yo creo que hay que reconocer esa labor del presidente Zelaya. Incluso él ha atendido personalmente a los colectivos, ¿verdad?, tratando de darle solución, porque también está asesorando asuntos de gobierno, encargado del partido. O sea, no son... Bueno, con el presidente Zelaya siempre bromeamos porque efectivamente el presidente Zelaya trabaja 24/7 en política. Y él dice, sí, él lo admite, dice, sí, yo solo eso hago. Es cierto, el presidente Zelaya solo se dedica a política. Y entonces, y todo el tiempo está interlocutando con sectores. Entonces yo siento que sí hay un foco. Ajá, gracias. Yo siento que sí hay un foco, ¿verdad?, tendencioso, muchas gracias, Renato, de tratar de como estigmatizar estas protestas que sí son incorrectas y generalizarlas. Desde el momento que incluso decimos los colectivos de libre, ¿verdad? Yo creo que sí hay que hacer hay que evitar la falacia de generalización, además, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los colectivos, como bien lo decía el compañero, están en apoyo al gobierno y están demandando de otras formas, digamos, su participación dentro de las instituciones del Estado. Entonces, también hay que entender, ¿verdad?, que no tenemos todo el control del... O sea, uno ya lo planteé con el tema de las alianzas y todo esto, lo que generó a nivel del Ejecutivo. Pero también en el Legislativo, ¿quién tiene mayoría? El bipartidismo, ¿verdad? El bipartidismo sigue siendo una mayoría también en este país. Dentro de la Corte Suprema de Justicia apenas logramos un equilibrio, ¿verdad?, frente al bipartidismo. ¿Y quién ha sido el bipartidismo? El representante de los intereses de la clase dominante de este país, de la élite, de la oligarquía. De eso que aquí Marlon Ochoa, el director del Azar, y también la ministra Rixi Moncada demostró en estas pantallas, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, los gobiernos y todos han estado, ¿cómo se llama?, estructurados, ¿verdad?, para favorecer justamente a estos sectores de élite. Que te arreglen el micrófono porque la ubicación del micrófono hace algún ruido. Yo quisiera intervenir. Sí, adelante. Sí. Es que tampoco, también hay algo que hay que poner en el tapete de discusión, y es el tema de que después del resultado electoral, en diversas comunidades aparecieron nuevos colectivos. Es un fenómeno que los televidentes deben de recordar y otros de saber. Vamos a ver, algunos colectivos se formaron única y exclusivamente con la finalidad de conseguir trabajo. Así es. Y entonces crearon algunos lados paralelas a los colectivos que venían con todo el proceso que conllevó el triunfo electoral, incluso los procesos de resistencia tanto al golpe de Estado como a los fraudes electorales del 2013 y 2017. Cuando se aparecen nuevos colectivos, entonces se da el fenómeno de que tenemos la coyuntura de tener colectivos con un propósito comunitario y colectivos con un propósito personal. ¿Sí? Entonces aparecieron algunos colectivos propugnando para que a la fuerza se nombraran ministros en diversas entidades estatales. Cierto. ¿Sí? Sí. O sea, sin importar lo que esto conllevaba. Y ahí lo que apuntaba Renato. Entonces ahí no había de por medio ninguna meritocracia ni ningún perfil
de tipo académico, Técnico, profesional. técnico, ninguna expertise en el campo para el cual se estaba promoviendo. ¿Y eso a quién afecta? Eso no solo afecta al Libre, afecta al país. Claro. Porque tener al frente de una Secretaría de Estado a una persona que no tiene los conocimientos ni las capacidades, afecta al país, porque una secretaría que no camina es para todos los hondureños, de Libre a unos sean de Libre a cualquier partido. El otro fenómeno es la carencia de formación política, y este es un problema no solo de Libre. Creo que todos los partidos tienen, De la hondureñidad. tienen la obligación de formar políticamente a sus militantes, porque de una u otra forma los partidos tienen lo que llaman su doctrina, sus principios. A mí me ha tocado, y esa es la actividad que yo hago en el Poder Popular, ¿verdad? Tratar de profundizar en el tema de la formación política, pero nos damos cuenta que en muchos lugares el activismo personal de esos nuevos colectivos solo se refleja nada más por ver cuántas plazas consigo para el territorio tal. Y vamos a ir a presionar a tal ministro o a tal director. Y los demás problemas del país. Y el proyecto de refundación de la patria. Es más, y la construcción del socialismo democrático, que es una propuesta de gobierno, pasa primero también por formarnos políticamente alrededor de qué es lo que vamos a transformar, qué es lo que vamos a refundar, qué es lo que le conviene al país en materia de transformación en todos los rubros. Y hay colectivos, la mayoría pues sí han estado en ese proceso, pero hay otros que solo se formaron con un propósito exclusivo. Y como decíamos así a manera de chiste, chamba o muerte, venceremos. Sí. O sea, no es posible. Yo sí creo y sigo abogando porque deben haber espacios de diálogo. O sea, porque esto no tiene otra salida. O sea, si ignoramos el desarrollo de los diálogos, el acercamiento también con la gente que tiene los reclamos personales incluso, para entender de que más allá de lo personal hay todo un país, ¿verdad? Hay hondureños que necesitan, por ejemplo, yo hago un llamado, compañeros que están allá en el Alonso Suazo, ya llamaron la atención, busquen al ministro, abóquense a alguna autoridad, pero dejen que los compañeros que también, muchos de los que están ahí, o sea, todos tienen derecho a la salud. Les voy a decir, los gobiernos socialistas lo que más pregonan es la salud y la educación, es las mejoras en el campo de la salud y la educación. Sí, aquí lo que hay es un fallo, a mi criterio, estratégico, de parte de algunos de estos compañeros que están ahí, es porque nosotros creemos que podemos ayudarle al gobierno a resolver no solo el problema de las plazas, de los empleos, a resolver el resto de problemas si de una u otra forma creamos esos espacios de diálogo. Si el gobierno también tiene toda la disposición de que sus ministros sean más receptivos con la gente, de que a nivel de gobierno tengamos una política de puertas abiertas también con los sectores populares, que puedan tener una audiencia con facilidad, ¿no? Ya sea con la presidenta, con sus asesores, con los ministros. Miren, estamos en un proceso en donde ya no podemos estar aprendiendo. En estos momentos tenemos que tener mucha firmeza alrededor de tener la seguridad del cumplimiento del plan bicentenario. Y ese plan no se va a cumplir sin la gente. Un gobierno que se aleja de su gente es un gobierno que fracasa. Eso debemos de tenerlo claro. Y hacia ahí debemos encaminar estos nuevos propósitos. Y esto es una reflexión, entonces esto es autocrítico. Yo sé que los colectivos tienen claridad en eso. Sí. A mí me ha tocado estar en un montón de colectivos a nivel nacional. Y créame que los que le generan ese pequeño, esa afección de imagen, no es a nivel de todos los colectivos. Ya quisieran otros partidos tener esa estructura que tiene Libre de los colectivos. Sí, y lo otro, pero hay otra cosa, Sergio, discúlpame, que yo creo que también nos estamos enfocando un poco en el tema de los colectivos de Libre, pero aquí mismo Renato nos leía un mensaje, ¿verdad? Con esas tomas, por ejemplo, de los colectivos de fiscales, ¿verdad? Yo quiero escuchar el programa de los colectivos de los fiscales, que se toman también arterias principales, y le preguntaban a Renato, por cierto, que a dónde quiere poner la denuncia si los fiscales son los que están tomando. Y mira que es un dirigente liberal el que me escribió, sí. Dice, ¿y si es el Ministerio Público que se toma las vías? ¿Dónde ponemos la denuncia? Más de 2 meses no se puede pasar por Ministerio Público en subida a las Lomas del Guijarro.
Miren. El otro, solo para Sí. acotar ahí, el otro, por ejemplo, esa facción del sindicato de Hondutel, por ejemplo, que mantuvo una toma claramente con objetivos políticos de desestabilización y por intereses muy particulares de algunos dirigentes del gremio. ¿La no que todo el preside sindicato. quién? No quisiera... Es que a mí me tiene confundido ese de Sí, Hondutel, y es que es bien confuso porque en los dos colectivos hay gentes liberales y nacionalistas, porque las organizaciones populares son así. Es como que los gremios o las organizaciones sociales siempre tienen de todas las denominaciones partidarias. Liberales, nacionales, eso lo vas a encontrar en el movimiento estudiantil, lo vas a encontrar en el movimiento Es que la sindical. percepción ayer es que el gerente de Hondutel, que hace poco lo puso en ese cargo la presidenta Castro, Sí. está a favor de una facción que preside No. un dirigente sindical que estuvo en las dos administraciones de Juan Orlando Hernández, Sí. e inclusive en la de Pepe Lobo. Sí, de acuerdo, pero no por eso es que sea bueno o malo, digamos. No, correcto, yo no estoy determinando eso. Yo no estoy seguro si el ingeniero Morales, que lo felicito porque lleva menos de un mes y está tomando una gran cantidad de decisiones muy, muy acertadas, y por fin yo tengo la esperanza de que Hondutel va a poderse rescatar. Esto va a afectar, por supuesto, los intereses de las grandes compañías que han sido evasoras, como Tigo, por ejemplo, que han sido evasoras de impuestos, ¿verdad? Y que desgraciadamente todos tenemos que pagarles a las empresas privadas unas enormes cantidades de dinero por tener acceso a internet de calidad o a comunicaciones, y eso lo puede proveer el Estado a menor costo y con mucho mayor eficiencia, y estoy seguro que el ingeniero Morales lo va a lograr. Miren, esas manifestaciones tenían como propósito, la mayoría de ellas, afectar el gobierno de Xiomara, afectar la posibilidad de desarrollar Hondutel. Y hay que decirlo también, el primer año de gestión de la gerencia de Hondutel fue malo, no resolvió problemas. Montoya dijo que dejó todo arreglado. Bueno. Para la alianza que viene con Huawei. Yo no soy enemigo de Montoya, somos amigos, pero no considero que su gestión haya sido buena. Esto es una opinión personal, no del partido. Pero sí quiero decirles pues que ahí evidentemente había una facción sindical que estaba respondiendo a otros intereses y que no eran de Libre, pues eran justamente contrarios a la propuesta de la refundación del gobierno. Entonces, yo lo que quiero hacer ver también es que hay muchos grupos de interés fuera del partido que están contribuyendo a creer, por eso decía yo lo de la etiqueta, ahora hay que hacer una etiqueta, culpa de Xiomara. Si hasta, bueno, han habido una gran cantidad de señalamientos en las redes sociales, es increíble, dicen que los muertos de la penitenciaría es culpa de Xiomara. O sea, todo lo que ocurre en el país es culpa de Xiomara, ahora ya cambiamos la etiqueta. Entonces, yo creo que ese estigma y esa dirección de la crítica la tenemos que cambiar y analizar pormenorizadamente quiénes son estos grupos, cuáles son esos colectivos de Libre, a qué intereses también están respondiendo, y por supuesto lo que se ha planteado aquí desde el principio, ¿verdad? Que si es justificable o no, ¿verdad? Acciones de este tipo que no contribuyen a la del gobierno de Xiomara. Yo personalmente no estoy de acuerdo con estas acciones y me parece que debe haber más gestión partidaria para que se frenen de esos grupos, ¿verdad?, de presión que han estado surgiendo y que, como bien dice Sergio, muchos de ellos, yo conozco, pues, se formaron después del triunfo electoral y no antes, ¿verdad? Porque la gente que tiene el proceso de lucha de la resistencia es mucho más consciente y mucho más educada, mucho más formada desde el proceso del Frente Nacional de Resistencia del problema estructural que estamos enfrentando. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Tenemos tiempo todavía para seguir reflexionando ante esta pregunta. ¿Y usted justifica o no los comportamientos de los colectivos de Libre? Han dicho muchas cosas interesantes, pero porque lo dijo recientemente a las 8:25, y vamos a recatar esta expresión de Gilberto Ríos, a las 8:25, hace unos 45 segundos, Gilberto Ríos ha dicho aquí en Frente a Frente que no está de acuerdo con algunos comportamientos de colectivos de Libre, como el de hoy en el Alonso Suazo. Y vamos a repetir esa frase, no para provocar divisionismo ni nada, si el asunto es porque bien lo decía Sergio Rivera, si hay algo que pregonan los gobiernos de izquierda es salud y educación. Y cualquier cosa que atente contra el desenvolvimiento de las instituciones de salud justamente altera los propósitos que hay de mejorar la salud, de mejorar la educación. Y hay dos temas en los que Honduras es débil, con su salud y con la educación. Y entonces no puede ser que en vez de sumar energías y esfuerzos
para despuntar en estas dos áreas, comprometamos cualquier esfuerzo que se esté haciendo por mejorar la educación y la salud del país. Volvemos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Jorge Ramos comparte: si bien es cierto, no es el mejor comportamiento, pero es el resultado de que algunos líderes ignoran a las bases que los llevaron al poder. Ejemplo, el SAR está lleno de personas nacionalistas que boicotean el proyecto de la presidenta. Ojo, Marlon Ochoa. Y se comparte: no, Juan Romero, mejor pregunten si se justifica o no el comportamiento de los empresarios que no quieren pagar impuestos. Katy Bográn: no. Café sin azúcar, de ninguna manera, y Mel tiene que solucionar eso, ya que es el creador de esa estructura. Ofelia Almendares comparte: la protesta es justa y todos tienen derecho a oportunidades. Player 23: sí tiene derecho a la protesta, pero tenemos que tener en cuenta que la toma de las instituciones no es correcto, y más en las de asistencia médica, por respeto a las personas que llegan por lo antes mencionado. Kiki comparte: no se justifica, pero hay que tener claro que los colectivos obedecen las órdenes de su líder. Ese es el punto, crear caos y pedir las cosas a la brava. El Miau comparte: yo soy libre, pero no concuerdo con el comportamiento de los colectivos. La verdad, dañan la imagen del gobierno, pero no creo que la culpa solo sea de los colectivos. Tiene que haber alguien que les diga cuando hacen las cosas mal, en ese caso los directivos del partido. Lorena Alvarado: claro que sí, los colectivos de Libre han estado al pie de la bandera luchando en las calles. José Antonio Matamoros: se les eligió para gobernar, no para crear ingobernabilidad. Un país a donde todo el mundo quiere ordenar se convierte en un desorden. Arik Abramov comparte: nunca, solo dan imagen de lo que son en realidad. Gente sin educación, que es lo que también hay en altos puestos del gobierno. Continúa enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Mira que me dicen que hay un televidente que es coordinador de un colectivo que está en desacuerdo con un planteamiento tuyo. Melvin Ceballos, me decías que Melvin Ceballos es, Josep, coordinador de la plataforma territorial Territorio Unido. ¿Hay alguna colectivo Territorio Unido? Sí. Ajá. Ah, bueno, me dicen que se le cayó la llamada. Con todo gusto, Melvin. A Melvin Ceballos ya en este momento. Todos quien nos conoce dentro del partido sabe que, bueno, al menos yo contesto todas las llamadas que puedo. Yo creo que, Renato, en lo que el Grillo acaba de mencionar sobre el tema de Hondutel, a mí me gustaría pues opinar. Yo voy a ser muy sincero. ¿Conoces el tema? Claro que lo conozco muy bien al 100%. El tema de Hondutel, ¿verdad? Hondutel, sabemos nosotros que después de ser la gallinita de huevos de oro, realmente sabemos que la sumergieron totalmente en la corrupción. Un Hondutel que pudo haber competido con esas enormes grandes empresas como Ser Claro o Tigo, correcto, que prácticamente tienen al pueblo hondureño. ¿Cuál es el problema que tienen ahora? El problema de Hondutel es que en Hondutel habían dos fracciones. Hay dos fracciones, una de Orlando Mejía III y la otra fracción que es del compañero Edgar Morales, de ambos. Sin embargo, sé que ellos se fueron a una asamblea para elegirse, porque ya había terminado el mandato del señor Orlando Mejía III, un señor sinceramente, disculpen, nefasto, que poco o nada hizo en Hondutel, y que realmente sabemos que son grandes empresarios ahora, Tigo Money y de otras cosas por ahí. Imagínense tú hasta dónde llegan estos sindicalistas. Lo que ha pasado, sinceramente, y me preocupa a mí, ¿saben por qué? Si bien es cierto, sé que el grupo de Edgar Morales ha
conyugado y ha apoyado el gobierno de la presidenta Xiomara, nos ha apoyado, él ha andado apoyando a los compañeros que han despedido. El compañero de Orlando Mejía Tercero se ha acomodado al poder, y esto es lastimosamente, y te lo voy a decir, aquí algo está pasando, aquí algo está pasando, miren lo que pasó. Ayer destituyen a toda la directiva, una directiva de Edgar Morales, una directiva que del 100%, compañero, y como dice el compañero Grillo, lo voy a decir, en estas asociaciones sindicales pasó lo mismo que pasó en Landec, vamos a ser muy sinceros, lo mismito que pasó en Landec. El compañero Edgar Morales, ayer los despiden a todos, pero del 100% de los compañeros que están en el sindicato, porque tienen el derecho de los compañeros que están ahí, solamente despidieron, de esos que despidieron, puede ser 4 de ellos son de Libertad y Refundación y 2 son del Partido Nacional. Del grupo de Orlando Mejía Tercero, todos son nacionalistas. Vean ustedes, pero ayer como estrategia, el señor Orlando Mejía Tercero aparece con renunciando ya, renunció a un Dutel, sin embargo se va Orlando Mejía Tercero, pero le deja la sucesión a otro nacionalista. Entonces me pregunto yo, si es que se van a dejar de los sindicatos, entonces háganlo, si el problema son los sindicatos, háganlo con todos entonces, sinceramente, pero no solamente vengan a afectar a un grupo, ¿verdad? Porque si bien sabemos que la mayor parte de algunos sindicatos se acoplaron en el gobierno nacionalista. Pero estas decisiones son del gerente y el gerente es de libre. Estamos de acuerdo, o sea, él es el que toma las decisiones. Esperemos que las decisiones que haya tomado realmente no afecten al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, esperemos, porque tengo entendido que vienen asambleas grandes. Pero mira, yo escuché a Morales y dijo que fue el comportamiento de estos 6 directivos de la facción de Morales irrespetuosa, dice. Sí, está justificado. Irrespetuosa. Es que deben tomar conciencia. Estamos de acuerdo. Que la institucionalidad, y sea una institucionalidad seria, está por sobre los intereses personales. Pero Renato, yo escuché bien ayer a Edgar Morales, y no es que yo estoy aquí tirándole flores, pero yo escuché ayer a Edgar Morales cuando dijo que él lo que hicieron fue mostrarle al compañero nuevo, mostrarle evidencias de los actos de corrupción que estaba este señor y muchos compañeros que estaban ahí. Entonces, eso es lo que no entiendo. Para mí que lo que les afectó a los compañeros también fue a lo que se dio por las redes sociales de un agarre que hubo también dentro de esta institución. Yo creo que eso colapsó, pero no justifica que despidan a los compañeros, porque tengo entendido que los compañeros todavía ellos tienen que manejar su foro sindical. Ahí el foro sindical está muy mal manejado. Yo te digo, yo he sido defensor de los sindicatos, creo que han sido los principales responsables. Pero el derecho los asiste, Grillo. Pero mira, es que nosotros tenemos una ley sumamente garantista del tema laboral gracias a las luchas obreras y a las luchas sindicales. La gran mayoría de la población goza de derechos por esas luchas, pues el horario, el salario, el aguinaldo, etcétera, ¿no? Son luchas que vienen de los trabajadores y las trabajadoras. Y en el caso de Dutel ha habido abusos que están más que constatados, ¿verdad? Incluso agresiones personales, faltas al tema miren, para lograr una huelga legal, para cualquiera que es abogado, yo no soy abogado, mi mamá era abogada, es tal vez lo más cerca que he estado del tema del derecho, pero la verdad es que lograr una huelga legal, ustedes saben, por ejemplo, los que son estrictos, ¿verdad? Con eso son los compañeros del sindicato del Estivis, que se enfrentan siempre a una transnacional. Pucha, llevan 7 años negociando un contrato colectivo ahí. Les han querido hacer, los han querido disminuir y no han podido lograr llegar a la huelga. Es porque están todavía en negociaciones durante todo este tiempo. ¿Estás hablando de quién? ¿Del Estivis? Del Estivis. No, pero estabas hablando del sindicato de... Sí, pero estoy poniendo el ejemplo de cómo... estoy hablando de cómo llegar a una huelga legal. Y el Estivis tiene suficientes argumentos ya casi para estar ya previo ahorita a una huelga legal por lo que le está haciendo la transnacional que están enfrentando, que les está violando derechos del contrato colectivo. Estoy hablando de un sindicato serio que nosotros respetamos, por supuesto a Carlos H. Reyes, a Fernando Espinales. Son gente sumamente profesional, que trabaja duro, que no se le puede decir que son vividores del fuero sindical o que es que han vivido del sindicato y se les mentira. ¿Tú crees que hay sindicalistas que viven del fuero sindical? ¿Que hay otros sindicatos claro que tienen ese tipo de gente? Claro que sí lo hay. Lo han habido dentro del magisterio. Aquí está Sergio, ¿verdad? Conoce dirigentes que han abusado del fuero sindical. Grillo, o estás muy autocrítico o has cambiado. No. Eso lo hemos enfrentado siempre dentro del movimiento popular. Yo tenía, por ejemplo, discusiones pláticas con Juan Barahona y me decía, mira, nosotros nunca defendemos trabajadores que andan alcoholizados, que no llegan al trabajo. O sea, para ser un dirigente sindical y defender trabajadores, también el trabajador tiene que responder, ¿verdad? Estoy de acuerdo obvio, en eso, ¿verdad? yo estoy de acuerdo en Porque eso. también está el tema de que me voy al sindicato, soy un mal trabajador y me voy al sindicato para que me proteja. Y todas las acciones cometidas por ese sector, yo no quiero personalizar, pero por esa facción
sindical que ha sido despedida. Bueno, voy a confesar también que, bueno, ellos publicaron, ¿verdad?, los motivos de despido, que también es, ellos se exponen con eso. Publicaron en redes sociales o circularon por redes sociales los motivos de despido y la verdad es que está más que justificado el despido de esta gente, ¿verdad? Independiente, yo no, por eso es que no me quiero enterar si son nacionalistas o del Libre, porque ahí no tiene que ver el tema partidario. Algunos son del Libre. Sí, algunos, bueno, a mí yo me estoy enterando que algunos son del Libre. Yo no me he querido enterar de eso, porque creo que hay que dejarlo en la dimensión gremial sindical, el análisis del problema, pues no llevarlo al tema político partidario. Exacto. Y en ese sentido se demuestra, pues, que han habido abusos de un sector sindical, como han habido abusos de otros sectores sindicales en otras instituciones. No es la norma. Yo siempre he insistido que tenemos que volver a la sindicalización. Desgraciadamente en nuestro país tenemos niveles muy bajos de sindicalización y la gente, y sobre todo el movimiento popular, y quiero mandar un mensaje también otra vez más crítico, para que miren, Renato, que andamos bien autocríticos. Miren, como muchos de los dirigentes, aquí está uno de los principales que fue maestro nuestro en todo sentido, en el bloque popular y todo, que es Sergio Rivera, que siempre estuvo a la cabeza de las luchas magisteriales y las luchas populares en este país. O sea, nosotros conocemos de adentro los movimientos sociales, ¿verdad? Y las grandes dificultades que hemos tenido para organizarnos en este país y desnaturalizar el sindicalismo hondureño es un grave error. ¿Qué pasa ahora? Que muchos de nuestros dirigentes, nuestros grandes dirigentes, son parte del gobierno. Entonces tenemos casi desmovilizado al movimiento popular nuestro y han surgido otras formas de organización y de protesta más desorganizadas. Entonces ya no tenemos un movimiento popular articulado en nuestro país y eso es un grave problema. Y creo que muchos de los dirigentes que quedaron dentro del movimiento, que no son parte del gobierno, están muy acomodados esperando que Xiomara resuelva todo. Y eso no es posible, compañeros. El gobierno no puede resolver todo. El pueblo debe seguir organizándose y apoyar a Xiomara en lo que crea correcto y, por supuesto, protestar y criticar como movimiento independiente y autónomo cuando esto no vaya, digamos, por el camino correcto. Pues yo soy partidario que el pueblo debe manifestarse y protestarse cívicamente, aun cuando nosotros creamos que Libre es lo mismo que el movimiento popular, no es lo mismo, son cosas diferentes el gobierno, son cosas diferentes el partido y son cosas diferentes el movimiento social. Y aquí les voy a contar una anécdota, denme un minuto. Una vez nos reunimos con el presidente Daniel Ortega, que tuvo a bien recibirme incluso en su despacho presidencial. Estábamos en ese debate en aquel momento, hace 12 años, con la creación del Partido Libertad y Fundación. Y nos dijo, qué importante que ustedes vayan a crear su partido. Pero fíjense que en Centroamérica, los hondureños que no tuvieron guerrilla, que no tuvieron guerra civil, que no tuvieron los procesos que tuvo Guatemala, El Salvador y Nicaragua, alcanzó muchas veces más derechos que el resto de los pueblos centroamericanos a través de luchas populares sindicales. Fíjate qué interesante. Me lo dice el presidente Daniel Ortega, que obviamente es un conocedor del tema político centroamericano, y es una opinión que siempre se me quedó. Bueno, y aquí tengo a Sergio de testigo, pues efectivamente el movimiento popular hondureño siempre fue el que hizo avanzar los procesos de los derechos, siempre. No hubo, mentira, que aquí dicen que Ramón Villeda Morales, mentira, si fue la huelga del 54, las presiones populares lo que lo hicieron, digamos, asumir. Pero las posturas de Ramón Villeda facilitaron también. Sí, claro, pues, pero no fue él, no es el gran mérito del liberalismo, mentira. Solo permítanme que intervenga el jefe de, ¿cómo te dije que se llamaba? César Ceballos. Melvin Ceballos. Melvin Ceballos, Territorios Unidos. Melvin, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias por la oportunidad. Gilberto, Lenín Portillo, compañero de lucha, y Sergio Rivera, Poder Popular. Sergio Rivera estuvimos en La Leona, cuando fue los Niños de Guerra, ahí en el Parque de La Leona. Compañero Gilberto, te quiero dar una pregunta. Nosotros, como que somos militantes del partido, hemos estado luchando, Gilberto, porque las bases del partido entren adentro. ¿Cómo es posible? No somos un gobierno autoritario. Queremos que quede claro esta cosa. Muchos dirigentes del partido han acomodado y han dejado a la gente que ha estado en las mesas sin ni una oportunidad de trabajo, y las cosas hay que irlas como son. Nadie le está echando culpa al gobierno de Xiomara, porque nosotros defendemos al gobierno de Xiomara, porque esos ministros que hay actualmente, Gilberto, le están haciendo mucho daño al gobierno de Xiomara. No hay un interlocutor
adentro del gobierno que pueda decir qué es lo que está pasando realmente y salga a la palestra y decir todos los logros que ha hecho Xiomara Castro, lo que se ha estado dando en los municipios, lo que se está dando en los departamentos, tanto como en educación como en programas sociales, Gilberto. Nosotros lo que queremos es que en realidad sepan qué es lo que está pasando, porque el gobierno de Xiomara no se mira en avance, porque no hay interlocutores, Gilberto. Ustedes como líderes, nosotros hemos andado de territorio en territorio, apoyando a las bases, ayudándoles cómo entrar a trabajar, aunque nos digan revoltosos, aunque nos digan aquí, aunque nos digan allá. Yo le agradezco, Renato, por esta oportunidad y le quiero hacer una pregunta a Gilberto. Gilberto, ¿cómo es posible que la dirigencia del territorio 1, porque es el territorio 1 que tú manejas, compañero, de la que yo conozco a muchos dirigentes de ahí, amigos, que han dejado la base prácticamente en la calle? Nosotros no estamos en contra tuya, compañero César Pilucha, ni en contra del compañero Sergio Rivera. El poder popular, como siempre lo pregonamos en el espíritu, se construye como las catedrales, desde sus raíces. Si las raíces están mal la catedral, compañero. Otra cosa, compañero, que te quiero decir. Yo me he reunido con casi todo el territorio emo, pero podemos probar todo el territorio 28, todo el territorio 26 y muchos territorios, porque el día sábado tenemos una reunión por el problema que está pasando en Hondutel, junto con las motorizadas, que les mando un saludo a la Libertadores, a la Morazán y a los patriotas y a los demás compañeros. Claro, para las motorizadas, sí. Porque nosotros creemos que Morales, tenemos información y la tenemos en la mano. José Morales ha restituido cachurecos que habían sido despedidos. También tenemos un problema, y te lo podemos probar, compañero. Tenemos un problema también ahí. Francisco Lanza, no sé si vos sabés, que es militante del partido, que es de la junta directiva de Edgar Morales. La compañera Yami Rosales, que es la sobrina del finado Hernán Rosales, que mucho tiempo nos dio doctrina de lo que era el poder popular en el espíritu. ¿Tú te acuerdas de él? Claro. Primo de mi Entonces nosotros lo que queremos hoy, Gilberto, es que ustedes se pongan la mano en la conciencia. No voy a criticar a los compañeros que están en Alonso Suazo hoy, aunque sean de una línea a otra línea. Yo creo que ellos también tienen su derecho, porque nosotros nacimos en las calles, Gilberto. Sí. Apoyando a Mel cuando el golpe de Estado en el 2009. Yo creo que ahora no se nos puede venir a cortar lo que nosotros hemos hecho por años y venir a botarlo a la basura, como se dice, tomar la palabra, en un momento. Respeto total, apoyo total como bases de Territorios Unidos a la presidenta Xiomara. Nos hemos aglutinado porque yo creo que es el momento. Nosotros no vamos a permitir que el gobierno nacionalista vuelva a esa casa presidencial. Nosotros estamos organizándonos para seguir en el poder, Gilberto. No creo que tengamos un proyecto de país que dure 2 años. Esperamos que Xiomara Castro, nuestra presidenta, quien elegimos, y el presidente José Manuel Zelaya, el coordinador general, tomen ya decisiones. Estos ministros no sirven. Así como José Manuel Mateo, Pedro Barquero, Fausto Cali, ¿en qué ha apoyado? ¿En qué ha avanzado esto? ¿Qué pasó con Fausto? ¿Estás en contra de Fausto, Melvin? Mire, Renato, Fausto cuando llega a la militancia del partido no lo recibe. Yo creo que un buen líder recibe a la base que lo tiene ahí en el poder. Pero a nosotros nos tiene decepcionado de esto, porque no es posible. Sí. Creo que las cosas le van a ir como se dicen. Vamos a luchar porque el libre se mantenga en el poder. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Renato. Muchas gracias. Melvin Ceballos, de la plataforma Territorios Unidos. Solo permíteme que tenga una pausa pendiente. Continuamos con Frente a Frente gracias a IFX Networks. Somos la nube público-privada más extensa y segura de Latinoamérica. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.
Damos lectura a más mensajes. Víctor Ferrari comparte: considero es un problema gerencial. El partido debe nombrar a una figura reconocida como Gilberto Ríos con poder de decisión y pueda triangular soluciones con los colectivos, los ministros y el representante del partido. Eso generaría cohesión partidaria. No estoy nombrado en nada. Porque no quiere, ¿verdad? No. Le ha dicho a mí, no, a mí déjame así donde estoy. Hombre, ahí está China, presidente, me puede mandar, yo con todo gusto. Son bromas, son bromas. Jaden Jessy comparte: por la fuerza nadie puede posicionarse en un puesto, debe primar la meritocracia y tecnocracia, sobre todo en el área de la salud, y no el padrinazgo político, que daño le hace al avance de este país con personas sin capacidad y formación intelectual. Ismael Ochoa: solo con la reducción del salario de funcionarios, tal como así lo hicieron por voluntad propia Rebeca Santos, Marlon Ochoa y otros, bien se le podría dar trabajo a 500 de los colectivos. Gracias por sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Vamos con los comentarios finales. Comienzo con Sergio Rivera. Bueno, primero es que no hay que dejar a la presidenta sola. O sea, la gente votó por un proceso de transformación, una refundación. Y hay gente que cree que solo la presidenta, mire, usted haga los cambios. Los cambios tienen que hacerse con los colectivos, con el pueblo, con las organizaciones sociales. Las instituciones, claro. Generar el proceso de autocrítica y también de educación, porque este es un proceso que debe ir acompañado también de educación y orientación hacia dónde vamos. Yo quiero terminar mi participación esta mañana resaltando que los colectivos de Libre son compañeras y compañeros que heroicamente se enfrentaron y resistieron todo un proceso de embate, de represión, incluso que derrotaron a la dictadura dignidad contra dinero, poniendo burritas, haciendo colectas, generando sacrificio personal. Correcto. Hay gente muy valiosa, muy honesta, gente muy comprometida con los procesos de cambio del país. Que las personas que andan generando diversidad de actividades en contra del gobierno en algunas instituciones del Estado, pues deben de abocarse al diálogo y no afectar la imagen general de esta gente valiosa que está aglutinada en los colectivos a nivel nacional, porque ya otros desearan tener la estructura partidaria que tiene Libre con sus colectivos. Gracias, Sergio Rivera. Unos 30 segundos para Lenín Portillo. Ok, perfecto. Como todos somos libres de diversidad de pensamientos, con el compañero Melvin. Compañero Melvin, sí estamos de acuerdo. Sin embargo, a nosotros como base de Territorios Unidos nos van a ver en las calles, nos van a ver en instituciones del Estado, pero dispuestos al diálogo, no a tomarnos de forma violenta las instituciones. Vamos a darle espacio a lo que es la salud y la educación. Eso no lo podemos, compañero, que no tenga el pueblo su derecho, como se lo merece. Sin embargo, quiero ser muy objetivo. Esos compañeros tradicionales, esos compañeros que están en las instituciones del Estado, ministros, ábrenle las puertas, porque la presidenta en junio es para fuera que van en el mejor de los sentidos. Se los digo sinceramente, porque les han cerrado la puerta a las verdaderas bases, porque hay compañeros de ahí que son de estómago, que son compañeros que se han acoplado. Esos ministros, tarde o temprano, les van a pasar la factura, por eso es que está pasando lo que está pasando con los verdaderos colectivos. Ahora, quiero decirle también a esos compañeros de colectivos, distribuyan de forma equitativa esas plazas que les están dando, compañeros. Y aprovechando la coyuntura que tengo aquí, al compañero Grillo, yo no sé si me vas a corregir, yo me acuerdo que la asamblea para elegir la Coordinación General de Libertad de Fundación fue en el 2017, la segunda fue en el 2021. Es importante hacer una nueva asamblea general. ¿Por qué? Porque no deberían de estar existiendo nuevos colectivos, porque esa es la gran problemática que hay. Hay que modificar los estatutos de libertad y refundación. Y a esos compañeros que están en el Alonso Suazo, yo les digo, compañeros, tienen el derecho, pero la administración pacífica, pero vayan a donde está el ministro Mateo, vayan donde les corresponden, pero van a ver que son los mismos que están siempre. Gracias, Lenín. Tengo unos 20 segundos, Grillo. No, agradecerle, Renato, me parece un programa muy importante. Ojalá todos los viernes nos pueda traer aquí para hablar de Libre, ¿verdad? Nosotros no tenemos este espacio para hablar dentro del partido ni este medio de comunicación tan potente y sobre todo para transparentar, ya hablando seriamente, la buena voluntad que tiene el gobierno y los conflictos que estamos enfrentando después de 132 años de bipartidismo que estamos venciendo. Gracias. Renato, a todos muchas gracias. Renato, buenos días. Quiero decir